Buenas noches, bienvenidos. Espero que estén siguiendo los consejos que le vamos dejando en cada uno de estos encuentros. Hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro endocrinólogo estrella, el doctor Guillermo Pereira, que va a estar compartiendo con nosotros su conocimiento y su experiencia. Disfrútenlo. Hola, soy el doctor Guillermo Pereira, médico endocrinólogo, especialista en las enfermedades producidas por disfunciones glandulares. Y como bien saben, la diabetes es una enfermedad glandular muy común. En Paraguay es un problema de salud pública y el 10% aproximadamente de la población en Paraguay tiene diabetes. Y como siempre decimos, aproximadamente el 50% no sabe que padece esta enfermedad. Actualmente, con esta epidemia del COVID-19, por supuesto que la población diabética se ve afectada de diversas maneras. Y sabemos de que una de las enfermedades de base en el contagio de esta enfermedad precisamente constituye la diabetes. Y al hablar de esto y de 100 enfermedades de base, especialmente el que tiene diabetes de tipo 2 también es hipertenso, y en una gran mayoría, más del 50%, también es obeso. Condiciones todas estas que empeoran con la transmisión y el contagio del SARS-CoV-2. Entonces, lógicamente que en esta pandemia la población con diabetes se ve francamente afectada porque constituye un trastorno, o mejor dicho, constituye una situación de empeoramiento de la enfermedad. Por lo tanto, dar algunos consejos nos va a ayudar particularmente a nosotros médicos y al paciente diabético que estamos tratando, de cómo tratar y qué medidas tomar una vez que se detecta que el paciente diabético está con el virus del SARS-CoV-2. Hay muchos trabajos actualmente y a medida que va pasando el tiempo de esta pandemia que nos muestran a nosotros cómo la población diabética es afectada. Algunos estudios, particularmente los que se hicieron en China, que son estudios muy buenos, nos han mostrado que aproximadamente entre el 16% de los afectados por la enfermedad del COVID-19 son diabéticos. Y en la diabetes, la tasa de mortalidad por esta enfermedad aumenta enormemente por las condiciones que tiene la enfermedad por sí misma. Básicamente, la diabetes es una enfermedad que tiene un trasfondo inflamatorio endotelial, por el cual la inflamación es crónica. Y al adquirir la enfermedad por el virus del SARS-CoV-2, estos procesos inflamatorios se aceleran con la producción de ciertos elementos como por ejemplo las citoquinas, las interleuquinas y un montón de enzimas proinflamatorias que favorecen el empeoramiento de esta enfermedad. Por lo tanto, tratar la diabetes en forma y atendiendo a las comorbilidades que tenga el paciente con diabetes va a hacer de que el tratamiento sea un tratamiento exitoso. Entonces, básicamente, comenzando nuestra exposición, vamos a decir que sí, el paciente con diabetes es un paciente mucho más expuesto porque los procesos inflamatorios en el paciente con diabetes siempre tienden a ser más graves. Esto hace de que la tasa de mortalidad por SARS-CoV-2 en diabetes sea mayor. ¿Y por qué esto? Porque resulta que el estado de la diabetes es un estado proinflamatorio. ¿Qué significa eso? Que ya básicamente el paciente con diabetes es un paciente que ya está en un proceso inflamatorio crónico. El SARS-CoV-2 aprovecha esta situación y hace entonces de que una vez que el paciente con diabetes adquiera la enfermedad, esta enfermedad sea prácticamente explosiva y sea un factor a tener en cuenta para la mortalidad. Por lo tanto, lo primero que yo quiero decir al paciente con diabetes y que está con este trastorno, con esta enfermedad del SARS-CoV-2, tiene que informar inmediatamente a su médico tratante.
el médico tratante que conoce al paciente con diabetes va a determinar algunas cosas para evitar, en primer lugar, que el paciente empeore. Por lo tanto, vamos a hablar en primer lugar del paciente diabético que está con la infección de SARS-CoV-2, pero que no es grave. Digamos que es la enfermedad en la cual está saturando bien, sus valores pronósticos son aceptables, es decir, su dímero D, su ferritina, los glóbulos blancos están todos controlados, no tiene una insuficiencia respiratoria. Entonces, en ese caso, recomendamos que el paciente tome las medidas adecuadas generales para toda la población, que es lavado de mano continuo, uso de tapabocas, el aislamiento, que es fundamental aquí para evitar que el paciente se contagie también de otras infecciones que bien pueden estar presentes en las personas que le rodean. Eso va a hacer de que el paciente diabético pueda sobrellevar mejor la infección. Una vez comunicado a su médico, la medicación antidiabética nunca debe ser abandonada y los controles de glucemia deben ser intensificados. Es decir, si se controlaba una vez al día con automonitoreo, ahora debe aumentarlo por lo menos a 3 o a 4 veces por día para lograr valores glucémicos adecuados. ¿Y por qué esto? Porque si bien no se ha demostrado todavía una relación causal directa entre el buen control glucémico y la evolución de la enfermedad, nosotros podemos sí decir, en virtud de la experiencia que tenemos, de que cuanto mejor controlado está la glicemia del paciente diabético, mucho mejor es la respuesta al cuadro infeccioso. ¿Esto qué significa? Que cuanto más baja es el nivel de glucemia en el paciente diabético, menos complicaciones va a tener. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia, es decir, el aumento del azúcar en la sangre, favorece los procesos inflamatorios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que el buen control glucémico es fundamental. Y esto decimos porque, y volviendo un poco atrás, los valores que nos ayudan a nosotros a decir si un paciente diabético está bien controlado o no, que es la hemoglobina glicada, hay ciertos trabajos que demuestran que cuanto más controlado está la hemoglobina glicada, menos complicaciones tiene ese paciente diabético que alguien que tiene una hemoglobina glicada muy alto, y es más fácil que se descompense. Por lo tanto, al paciente diabético que no está complicado, es decir, que puede seguir un tratamiento ambulatorio, nosotros recomendamos, en primer lugar, no abandonar su tratamiento para la diabetes. En segundo lugar, una dieta bien balanceada, bien regulada, bien estricta, bien llevada a cabo. En tercer lugar, más controles capilares de la glucemia, que va a ayudar a que su diabetes se pueda controlar, y evidentemente seguir las indicaciones del médico tratante, que probablemente le va a dar algunos medicamentos adicionales que pueden ser antiinflamatorios, que pueden ser anticoagulantes o que pueden ser también antibióticos o a veces inclusive corticoides. En este caso, si el paciente va a ingerir corticoides, por supuesto que los controles glucémicos deben ser mucho más estrictos. Si eventualmente la glicemia se dispara, entonces probablemente a la medicación oral que está haciendo ese diabético se le va a tener que añadir sí o sí el uso de insulinas. Estas insulinas pueden ser de muchas categorías, desde las rápidas hasta las de acción intermedia, y las lentas y las ultralentas, que son las que van a ayudar a controlar ese nivel de glucemia que se va a disparar porque está usando, por ejemplo, corticoides. Y como generalmente en este momento yo me estoy refiriendo a ese paciente que está con la infección de SARS-CoV-2, pero que no necesita una internación, entonces estos consejos son adecuados para lograr un control glucémico adecuado que va a ayudar a que ese paciente diabético se recupere más rápidamente. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron nuestras jornadas de actualización? Desde el sanatorio deseamos que puedan aplicar
cada uno de los consejos que recibimos de nuestros profesionales tan destacados y capacitados sobre esta patología. Deseamos que puedan cambiar su estilo de vida para que podamos prevenir esta enfermedad que tanto daño puede causar. Les deseamos unas muy buenas noches y un feliz sábado.